Sí. Hola a todos, les damos la bienvenida a quienes están entrando. Vamos a esperar, yo creo, un par de minutitos más a que termine de llegar gente y vamos a partir al tiro con esta nueva actividad de la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile. Les damos las gracias a todos los que están también por su interés, por la participación y bueno, recordarles que la charla va a quedar grabada, la conversación va a quedar grabada. De modo tal que lo pueden volver a ver los que lo deseen o los que por algún motivo se habían inscrito y no lograron conectarse, también lo van a tener disponible, ¿ya? Así que eso, agradecerles como primera cosa y vamos a esperar un par de minutitos a que termine de entrar la gente que pueda venir llegando. Para los que entraron ahora al final, les recuerdo, vamos a esperar un par de minutitos que termine de llegar gente y partimos enseguida, ¿ya? Ya. Doctora Torres, se nos vació ya la sala de espera. Yo creo que podemos partir probablemente, ahí si van entrando los voy a ir aceptando. De nuevo, le doy la bienvenida a todos los que están presentes. Les agradecemos enormemente como Asociación de Etología Clínica Veterinaria su participación, su interés el día de hoy. Y vamos a estar en este conversatorio con la doctora Soledad Torres, que es la presidenta de ASECVECH, hablando de psicofármacos en perros y gatos desde la perspectiva práctica real. Ese es el título de este conversatorio de hoy día. Les comento que va a quedar grabada nuevamente para los que llegaron un poquitito más tarde. Ya van a tener la opción de poder volver a verla si así lo desean. La gente que por X motivo también no haya tenido la oportunidad de conectarse y que se hayan inscrito, también van a poder acceder ahí. Y destacarles también, en términos del funcionamiento de esto, vamos a ir conversando con la doctora Torres, pero pueden ir dejando sus preguntas. Ya vayan dejando sus preguntas ahí en el chat. Si son atingentes a lo que estamos conversando en el momento, las abordamos enseguida, se las voy a ir transmitiendo yo a la doctora Soledad. De lo contrario, también vamos a tener un espacio al final para preguntas, así que también ahí podemos revisar algunas preguntas que hayan quedado sin responder o eventualmente también podemos ir dando paso para que abran sus micrófonos y poder ir conversando directamente las inquietudes que puedan tener y cómo abordar ciertas cosas prácticas que les pueda interesar, ¿ya? Así que dicho eso, vamos a partir. El día de hoy, como ya les mencionaba, vamos a estar hablando del uso de psicofármacos en perros y gatos, ¿ya? La doctora Torres tiene amplia experiencia en esta área, además de haberse formado directamente en todo lo que es etología clínica, tiene también un máster en psicofármacos y por lo mismo consideramos que era un tema bastante interesante de abordar el día de hoy, particularmente porque sabemos las dificultades que a veces pueden tener algunos colegas y algunos socios al momento de aterrizar ciertos usos, hay una serie de dudas, hay una serie también de dificultades muchas veces desde lo que ocurre en el trato con los tutores y la percepción que hay respecto a los psicofármacos y por eso mismo queríamos hoy día abordar ese tema. En ese sentido, doctora Torres, bueno, primero te doy la palabra para que puedas también saludar aquí a los asistentes y enseguida partimos con las cosas que queríamos conversar hoy día. Sí, Gaspar, hola, buenos días primero. Yo sé que es complicado a veces una mañana de sábado y en general poder congregar en estas instancias a la gente, pero les doy las gracias a todos por estar y por interesarse sobre este tema, porque si bien es un tema que es cada vez más común, pero también es un tema sumamente complejo de hablar y de socializar. Entonces, que hayan ya personas interesadas en querer informarse siempre es agradable y también lo agradezco muchísimo. Eh,
Respecto a lo que tú comentas, bueno, es siempre también importante querer hablar esto desde la perspectiva integral, no solamente desde los profesionales, de los que estamos trabajando en esto. Yo sé que aquí también hay tutores, yo sé que aquí hay socios, ¿ya? Hay médicos veterinarios dedicados también a la etología, ¿no? De la asociación. Y hay también médicos veterinarios que son generalistas. Entonces, creo que el objetivo de este conversatorio es poder cubrir todas esas áreas y poder hablar y dejar claras muchas cosas a veces que quedan respecto a mitos, Mm. estigmas, pero sobre todo poder dejar en claro que el uso de los psicofármacos es una alternativa y es una alternativa segura, eficaz y sobre todo que es el objetivo que nosotros perseguimos como médicos veterinarios, que es el bienestar de nuestros pacientes, de nuestros, en este caso perros y gatos, que es lo que más nos vamos a enfocar. Así es, precisamente lo mencionaba Soledad, está esta sensación que compartimos en general respecto a que hay visiones bastante extremas respecto a lo que es el uso de los psicofármacos. Hay gente que les tiene un miedo tremendo en distintas áreas, tal como comentabas tú, tutores de Ujú. repente, incluso colegas. Y hay otra gente desde el área de la medicina veterinaria que siento que tiende a ocuparlas a veces de manera muy automática o casi como siguiendo recetas. En ese sentido, ¿cómo ves tú esa polarización y qué efectos crees que puede tener en la práctica clínica? Sí, hay una polarización súper marcada. Yo llevo más o menos unos 14 años trabajando en esto y si bien antes, hace justamente 14 años, era casi cero el uso de los psicofármacos, hoy en día se usan muchísimo más, pero aún así esa polarización creo que se ha notado muchísimo más entre personas que tienen muchísimo miedo, pero también eso que tú mencionas es muy importante, ese uso automático que se hace de los psicofármacos, pero lleva a algo que puede ser un poco peligroso, que es un uso poco criterioso, ¿ya? Pero eso también tiene su motivo de ser, que no nos han enseñado a pensar el cómo usar un psicofármaco, ¿ya? Em, y eso es complejo porque hace falta una comprensión clínica del uso de psicofármacos. ¿Ya? Yo siempre les comento esto a colegas, etcétera, que no basta solo con escribir una receta, eso lo puede hacer cualquiera, sino que o sea, hay que hacer también un pensamiento crítico sobre eso. Yo, ¿quién tengo enfrente? Ese paciente con toda su integridad, de qué está enfermo, qué padece, qué edad tiene, un montón de otras cosas ahí importantes al momento de poder prescribirla. Entonces, eso ya puede traer bastantes mitos asociados, estigmas, lo que yo te comentaba. La idea es justamente ahora poder develar algunas cosas, poder tratarlas ya en más detalle. ¿Mm? Y ya que lo mencionas, precisamente, ¿dirías que hay en efecto mitos en relación a eso que dificultan un poco el uso? ¿Cuáles son los principales mitos que te toca ver en el día a día respecto al uso de psicofármacos? ¿Qué dificultades ofrecen estos mitos en el uso de los psicofármacos, tanto con los tutores como con los colegas? Sí, hay un mito que, de hecho, con el que quiero como partir hablando de este tema, es que está arraigado en nosotros mismos, en la práctica de la etología clínica inclusive, eh, que me ha costado mucho quizás rebatirlo y trabajarlo igual, que por ejemplo son el último recurso siempre, se habla de esto. Yo paso por muchas medidas antes de dar un psicofármaco, ¿ya? Cosa que la verdad yo no estoy de acuerdo para nada. Los psicofármacos a veces son y debieran ser el primer recurso. Si yo conozco bien la anamnesis de ese paciente, la fisiología, pero sobre todo el diagnóstico, debieran ser el primer recurso. Si yo quiero conservar, mantener y dar bienestar. También otro mito, quizás otras creencias es que, por ejemplo, generan dependencia, pero eso viene también de las creencias que nosotros tenemos de lo que vemos en la salud humana. Y ahí hay un componente no menor de humanización de ciertas cosas, ¿ya? Eh, Se piensa que nosotros, por ejemplo, usamos los mismos fármacos o que son los mismos fármacos que se ocupan en los humanos. Y enseguida pensamos, por ejemplo, en las benzodiazepinas, ¿ya?
clonazepam, diazepam, etcétera. Como que solamente esos son los psicofármacos y no, pues hay varias familias, varios tipos de psicofármacos. ¿Ya? Por cierto, muy pocas veces usamos ese tipo de psicofármacos, por lo tanto el tipo de dependencia es muy baja. ¿Ya? Mm, Eso se lo explicamos también al tutor. Eh, También se piensa que los psicofármacos suelen ser medicamentos muy fuertes, que son casi tóxicos, que generan daños hepáticos, que le van a destruir el estómago al paciente, los riñones, ¿ya? Cosa que no es así. Los psicofármacos que usamos suelen ser bastante livianos en relación a otros fármacos que se ocupan de manera frecuente, antiinflamatorios, antibióticos, antiparasitarios que se ocupan como si nada y sin mayores cuestionamientos en la medicina veterinaria, ¿ya? Pero cuando se intenta dar un psicofármaco, se le cuestiona, se le pide casi pasaporte para poder entrar y nada, ¿ya? Y eso también pasa por un desconocimiento total de cómo funciona. Y otra cosa que Soledad. ¿Mm? quizás es muy Sí, común, perdón. ¿ya? Que también pasa hasta nuestra propia área, yo lo he visto, es que se piensa que son una opción. Mm, ¿ya? Como que lo damos por gusto, como que se nos ocurrió, ¿ya? Y el tema de opción es muy triste porque eso igual denota un desconocimiento de cómo funciona la fisiología a nivel del sistema nervioso. ¿Ya? Yo creo que a ningún hipotiroideo, a ningún diabético, a ningún animal con un tema metabólico se le va a cuestionar quitarle la insulina, el trilostano, o algún animal con daño neurológico se le va a cuestionar quitarle el levetiracetam, ¿cierto? Pero el animal que padece algún trastorno ansioso, muchas veces ni siquiera se le cuestiona y se le quita la fluoxetina o algún fármaco porque se piensa que es opcional, que puede prescindir de él. Y vemos a los pocos días el problema que se genera con esto. ¿Mm? Entonces, ese es un mito también que a mí me preocupa bastante porque lo vemos. Después los tutores vienen con el problema a cuestas y mm. con todo el daño que eso puede generar también a nivel fisiológico. En ocurrir seguido precisamente eso, esta visión que todavía nos cuesta un poco erradicar en términos de tener siempre la salud mental, emocional de los pacientes, la nuestra propia también a nivel de medicina humana, siento que pasa harto puesta como en otro nivel más abajo de lo que es la salud física y creo que tiene harta incidencia en lo que comentas. Mencionabas igual, Soledad, precisamente también este miedo respecto al daño que podrían generar los psicofármacos, el tema de dependencia o daños a nivel fisiológico y muchas veces precisamente toca lidiar un poquitito con eso cuando se habla de psicofármacos y esos miedos, esas aprensiones. Hay mucha gente tutores, algunos colegas que en ese escenario a veces te plantean la idea de ocupar otras opciones en vez de los psicofármacos, que plantean si acaso no hay alguna alternativa natural que pueda ser igual de efectiva, que pueda ser más inocua. ¿Cómo ves tú esta contraposición de lo natural versus lo químico? ¿Es necesariamente lo natural siempre algo más seguro o hay alternativas naturales que ofrezcan una eficacia similar a la que podemos lograr con los psicofármacos? Es un tema complejo y siempre también absolutamente debatible, pero ahí está la noticia también, o sea, yo creo que, de nuevo, en el diabético, en el hipotiroideo, etcétera, nadie cuestiona estas cosas, nadie las debate, ¿cierto? Solamente se debate en el paciente que tiene algún trastorno, como que fuera algo opcional, ¿ya? Em, la noticia es que esto también se ha estudiado, o sea, se han hecho estudios y los suplementos y alternativas en el fondo son eso, son suplementos y son alternativas. ¿Y por qué lo son? Porque son elementos que no ofrecen estabilidad, no ofrecen la eficacia, la efectividad que uno necesita también para tratar algún tipo de patología a nivel de comportamiento. ¿Ya? Y otra cosa también, pues el tema natural no necesariamente es inocuo, ¿ya? Muchos justamente buscando esta estabilidad, buscando esta efectividad, piensan que en vez de dar una gotita, una pastillita, qué sé yo, dan dos, dan cinco, dan 10 y pueden caer en una intoxicación.
Pensé que era natural, pensé que no iba a pasar nada, se intoxicó igual. Y las intoxicaciones, de hecho, por plantas, por derivados de fitoterapia, etcétera, pueden llevar a la muerte igual, pueden llevar a problemas hepáticos, ¿ya? Entonces, es un tema también de información, es un tema que tiene letras chicas, que hay que saber leer, que hay que saber preguntar. Y en ese sentido, los fármacos, bien apoyados, bien entregados y sobre todo establecer un canal de comunicación de confianza con el profesional que prescribe, debe ser justamente la alternativa más segura, ¿ya? Y lo es, de hecho, cuando se produce en un ambiente normal de profesional y tutor, ¿ya? Entonces, eh, ¿es la misma eficacia? ¿Es lo mismo? No, por supuesto que no lo es. Y el profesional que esté debidamente capacitado te va a decir de manera clara y sin tapujos cuándo va a ser necesario, cuándo se va a poder dar un suplemento, una alternativa natural y cuándo no. ¿Mm? Eso también es muy importante. Sí, y precisamente, tal como comentas, depende mucho del caso a caso, de la severidad Ujú. también, de lo que estemos viendo con cada paciente. Y precisamente, ya que lo abordabas en algunos puntos de lo que conversabas respecto al efecto que hacen los psicofármacos, lo que se busca, y hace esta analogía también de lo que ocurre con otras patologías más desde lo físico. ¿Qué es lo que se trata con los psicofármacos? ¿Cuál es el mecanismo que hay detrás? ¿Qué es lo que buscamos lograr en la medida que los administramos? Y sobre todo cuando estamos abordando este tipo de casos, cuando estamos hablando de problemas o patologías del comportamiento. ¿Cuál es la lógica detrás de utilizar un psicofármaco? ¿Qué es lo que se busca? Claro. Bueno, muchas veces lo que uno piensa o lo que pensaría por lógica es que uno busca tratar de abordar solo la conducta como la parte externa. Ahora recordemos justamente eso, que la conducta es la expresión externa de todos los procesos internos, ¿ya? Justamente a nivel interno hay mil cosas funcionando, ¿ya? Y la conducta en ese sentido es un signo de que muchas cosas podrían estar pasando. Entonces, detrás de esa conducta, ¿qué puede haber? Uf, muchas cosas, ansiedad, hipersensibilidad, impulsividad. O sea, pueden haber estados internos sumamente alterados. Y eso es lo que a nosotros como etólogos clínicos nos compete investigar. Yo también siempre digo, nosotros como etólogos clínicos somos o debemos aspirar a ser excelentes investigadores. No basta solo con decir, este perro tiene ansiedad, eso no es un diagnóstico, eso lo puede decir cualquiera. Eso lo puede decir hasta un niño. ¿Ya? Pero a nosotros nos compete justamente entregar toda esa serie de signos y entregar un diagnóstico, pero además de eso, poder aliviar en el fondo la base. Y detrás de esa base, claro, ¿qué hay? Muchas veces inmadurez a nivel del sistema nervioso, problemas de regulación emocional, disfunciones neuroquímicas importantes. ¿Cuáles son? Bueno, eso lo veremos en la evaluación. A veces hay problemas médicos que traen dolor, que traen mucha ansiedad y eso trae por consecuencia una desregulación de la química cerebral. También tenemos que estar atentos a eso, ¿ya? Y un montón de otras disfunciones. Y eso es lo que trata en el fondo el uso de psicofármacos. Nosotros tenemos que conocer y saber balancear esa química y a través de eso entregar los fármacos. Si no lo sabemos, claro, no va a tener mucho sentido prescribir por prescribir. Tenemos precisamente la suerte que en los últimos años ha ido cambiando un poco esa visión en relación a dejar de enfocarnos tanto en el comportamiento, en la conducta y tratar de cuestionarnos qué es lo que hay detrás, qué es lo que le hace aparecer. Sin embargo, qué sé yo, unos 30 años atrás, quizás la visión que primaba todavía era precisamente la que comentamos, enfocarse en el comportamiento y cómo podemos suprimir determinados comportamientos y lamentablemente siento, y no sé si tienes la misma perspectiva,
que de una u otra manera, en mayor o menor medida, todavía persiste esa visión. Hay algunos colegas, algunos, no necesariamente colegas, algunos profesionales del área, eventualmente no necesariamente veterinarios, que de la mano de esto mismo tienden a demonizar el uso de psicofármacos, esgrimen que no son necesarios, que ellos solo abordan a sus pacientes a partir de adiestramiento, por ejemplo, y otras técnicas de modificación conductual, otras herramientas. ¿Sientes que es algo necesariamente excluyente y cuál es tu opinión respecto a esta visión? ¿Es factible prescindir del uso de psicofármacos en algunos casos o en todos los casos? Yo voy a ser súper tajante en una cosa aquí. Yo creo que todo individuo que trabaje con seres vivos debe conocer la fisiología de ese ser vivo, ¿ya? Si tú trabajas con la conducta de un ser vivo, tú debes saber que esa conducta viene de un órgano, ¿ya? No viene del aire, no viene del vapor, no viene del humo, ¿ya? Si tú no sabes que la conducta viene integrada del cerebro, que es el gran procesador, y viene a través de otros órganos también, es grave, es complicado trabajar, ¿ya? Afortunadamente hoy en día muchas personas que trabajan con conducta esto ya lo saben, lo entienden y que bueno, no es necesario ser médico veterinario para saber de fisiología, no es necesario ser médico veterinario para entender procesos fisiológicos, eso muchas personas ya lo tienen en cuenta. Los que no, complicado porque van a seguir teniendo una visión reduccionista del problema y van a tener en cuenta y van a pensar que todo se va a solucionar mediante el adiestramiento o enseñar cosas o el aprendizaje, ¿ya? En ese Y sí, sentido, ¿qué problema crees tú que el podría tener precisamente esa visión? claro, eso es una visión súper reducida, abarca un porcentaje ínfimo, ¿ya? Y no está reconociendo muchos diagnósticos, ni la neurobiología del paciente, ni la parte médica. Imagínate, por ejemplo, y eso ha pasado mucho, ¿no? Nos ha tocado, yo creo que aquí a muchos, incluso profesionales de etología clínica, hasta médicos veterinarios. Imagínate, llega un perro, por ejemplo, que busca ser adiestrado porque es desobediente, porque quiere agredir, ¿ya? Y ese perro en realidad nunca fue ni desobediente ni quiso agredir y posee un tumor cerebral, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si ese animal nunca fue evaluado a nivel médico y lo están adiestrando y es castigado por eso y se le coloca algún collar de castigo? O sea, ¿qué estamos haciendo con él? ¿Ya? Yo sé que es aberrante pensarlo, pero eso pasa, ha pasado, nos han llegado pacientes así, es muy triste, pero pasa, ¿ya? Entonces, si no se reconoce esa parte, estamos reduciendo el comportamiento de este animal así a un porcentaje exiguo y eso es grave, es negligente, Y no ¿ya? solo siento que pasa ahí por un lado lo que mencionas tú, que se retrasa el diagnóstico en situaciones que son críticas, pero por otro lado, incluso pongámonos en otro escenario con pacientes que pueden tener otro tipo de problemas que quizás no son de vida o muerte, pero que igual va a estar afectando su bienestar y se va a estar sometiendo a ese paciente a un tratamiento a través de adiestramiento y otra serie de herramientas que van a ser infructuosas probablemente, que van a generar Y esos, frustración de parte del claro, tutor, claro, y esos son mucho más comunes todavía, claro. más encima, ¿ya? Hay Mm. pacientes, de hecho, que, claro, necesitaban, por ejemplo, un fármaco hace años atrás y por un tema netamente de desconocimiento fueron sometidos a años de educación, por ejemplo, y nunca se reconoció que ese animal tenía un problema emocional, ¿ya? Porque se pensaba que solamente la educación lo iba a mejorar y no, pues se desconoce que el animal también tiene una dimensión emocional. Y eso pasa justamente por desconocer eso. El animal tiene una dimensión emocional. ¿Existe todavía ese enfoque? Sí, sí existe. Aunque nos parezca un poquito extraño, hasta aberrante, sí existe todavía. Pero pasa muchísimo en el día a día. Y ya que estamos hablando un poquitito ya más de lleno respecto al tema, tratando de aterrizarlo un poco respecto a cuáles son Ujú. las indicaciones clínicas reales en las que utilizamos psicofármacos, cuéntanos tú un poco más precisamente de eso, en qué situaciones, en qué cuadros tienden a ser recomendables de usar o suele ser necesario usarlos.
En palabras muy simples, siempre se va a indicar un psicofármaco para modular un sistema nervioso que lo necesita. Y eso puede ser desde un caso leve hasta un caso severo, ¿ya? Porque se podría también pensar que solamente esto aplica para casos severos, casos que ya no tienen solución, ¿ya? Pero hay casos leves que también lo ameritan. Y justamente ahí está la palabra clave que es modular. Súper. Y en ese sentido, lo mencionabas también hace un ratito, pero para ahondar un poco más, ah, Ujú. comentabas que a veces está esta visión de dejarlo como la última alternativa, que no es correcto. Y precisamente por eso, cuéntanos un poco más en profundidad, por qué en ciertas situaciones el psicofármaco se justifica también como la primera línea de tratamiento. Sí, la primera línea en general se refiere a casos, por ejemplo, moderados, incluso severos, donde lo primero donde tienes que hacer una modulación, donde tienes que hacer una regulación de ese sistema que se ve caracterizada, por ejemplo, por signos de ese animal no puede estar tranquilo, no puede dormir bien, no puede controlarse frente a ciertas situaciones, ¿cierto? Y es el único o la única herramienta terapéutica. No tienes que enseñarle algo, no necesitas terapia conductual, porque en la anamnesis, en la conversación con el tutor, hay evidencia clara que ese animal ya sabía hacer cosas, ya tenía un entrenamiento, por ejemplo. Ya había un registro de que sabe muchas cosas, pero lo único que está fallando es la modulación del sistema nervioso. Entonces, por eso se ocupa como primera línea. Y después tú ves en el tiempo, según el seguimiento, etcétera, si necesita algo más. Pero muchas veces hay pacientes míos que sí, yo les digo, y resulta a veces hasta complejo para el tutor porque están acostumbrados a esta mecánica, ya que también se ha instaurado muchísimo, que yo encuentro que puede ser a veces muy demandante, dañina y hasta estigmatizadora, que si no trabajan, Chile es un país muy escolarizante, estamos muy acostumbrados a la tarea, al trabajo permanente, que si no hacen algo por el perro, no están haciendo nada. Y a veces solo el animal necesita modular su sistema nervioso, descansar, sanarse, ¿ya? Y esa es la primera línea a la que me refiero. ¿Qué consecuencias podría tener precisamente en estos casos si se retrasa la intervención, si se van probando otras alternativas y no se trata correctamente como primera alternativa usando los psicofármacos? Ahí tenemos una cronificación del problema, o sea, el problema pasa ya a ser probablemente un trastorno con su nombre y apellido y a veces con comorbilidades asociadas. Por ejemplo, muchos pacientes a veces tienen un síndrome, un trastorno del neurodesarrollo basal y pasan a tener, por ejemplo, una ansiedad ya generalizada, pasan a tener una ansiedad social, pasan a tener ansiedad por separación. Yo les muestro a veces en esquemas, por ejemplo, mira, teníamos este trastorno de base y se fue extendiendo este arbolito como con ramitas, ¿ya? Y esa es la cronificación que se fue dando en los años. ¿Ya? Yo les muestro porque es necesario que el tutor entienda todo esto para que también pueda adherir a la terapia y entienda lo importante. Pero englobando todo eso, ¿qué es? Que lo que también se produce mucho es el bienestar que se empeoró en el tiempo. Quizás es la consecuencia más compleja, lo que más nos importa igual a nosotros como médicos veterinarios. Soledad, mencionabas hace un par de minutitos el concepto de modulación que ejercen los psicofármacos. Y muchas veces parte de las aprehensiones tienen que ver un poco con una visión distinta respecto a su rol, no con este rol modulador que tienen, sino con pensar que el psicofármaco va a actuar sedando al paciente, que eso es lo que se busca o que eventualmente eso va a ser un efecto secundario permanente. Cuéntanos un poquitito de esto, precisamente, de esta dificultad que hay a veces en términos del trato con los tutores y esta visión de los psicofármacos como que lo único que se busca con ello es que ceden al paciente. Sí, bueno, de nuevo ahí yo creo que viene el pensamiento al tiro que viene extrapolado desde el uso de los fármacos en humanos, ¿ya? Cosa que igual nos tenemos que arrancar un poco de eso y también de la comunicación que solemos tener con los médicos de humanos, que a veces es un poquito dispar, un poquito inconstante, ¿ya? Con nosotros no debiera pasar eso. Yo al menos con mis
tutores ofrezco una modalidad muy distinta, ¿ya? Eh, pero aparte de eso, ¿cuándo puede aparecer, por ejemplo, sedación con los fármacos que ocupamos rutinariamente? ¿Ya? Esto aparece como efecto adverso cuando las dosis son incorrectas, ¿sí? Cuando el paciente está enfermo. De hecho, eso es una red flag bastante importante que como médicos veterinarios no debiéramos dejar pasar, ¿ya? Eso es enseguida un llamado de alerta para poner ahí, desplegar nuestro actuar médico y ver qué está pasando. No basta solamente con decir quitemos el fármaco y nos olvidamos, no, nuestro actuar médico también es importante. Eh, y obviamente darle calma al tutor en ese aspecto, ¿ya? Entonces, esas son las causales, pero estas cosas se solucionan igual cuando tenemos buena comunicación con el tutor. ¿Mm? Conversemos ahora un poquitito respecto a los errores que de repente se cometen respecto al uso de psicofármacos. En la práctica, ¿cuáles dirías que son los errores que te toca ver con mayor frecuencia respecto al uso de psicofármacos, tanto en colegas como en el manejo de los tutores? Bueno, el primero y el más común y el que más me preocupa, y yo siempre estoy muy majadera con esto, los colegas y todo, es la falta de diagnósticos. Y yo también le hago aquí un llamado de atención a los tutores, porque no dejen que nadie medique a su perro o a su gato si no hay un diagnóstico de por medio. ¿Ya? Si no hay un diagnóstico de por medio y serio, porque decir su perro tiene ansiedad, eso no es un diagnóstico. Ya, eso no. No. La falta de diagnósticos. ¿Mm? El uso sintomático, el uso de parche, también. Parece, si es que está ladrando mucho, si es que está haciendo esto, también. Eso es un error muy frecuente. Las malas elecciones, las combinaciones mal hechas también, pero todo eso parte igual porque no tenemos un diagnóstico claro. ¿Ya? Las dosis inadecuadas también vienen de esa misma rama. Cuando no hay seguimiento, no hay ajuste, yo hago un llamado igual absoluto aquí a los colegas, por favor. Si vamos a recetar, tenemos que ser muy responsables. Contestemos los correos, contestemos los WhatsApp, si ofrecemos WhatsApp, contestemos las dudas de los tutores. Ya no dejemos los tratamientos farmacológicos ahí abiertos. Es un tema complicado, no nos podemos ir, ¿ya? Son pacientes delicados. No considerar las bases médicas, no podemos medicar con fluoxetina, con trazodona, con gabapentina, lo que sea, si no consideramos, por ejemplo, que ese animal tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene problemas renales. Siempre en las anamnesis tenemos que consultar qué enfermedades está teniendo ese animal y tenemos que saber de patologías de otros tipos también, o sea, tenemos que saber interacciones, tenemos que saber cómo funciona la farmacocinética, la farmacodinámica de los psicofármacos para saber cómo actuarían en un paciente enfermo, ¿ya? Y también a veces pasa que los tutores esperan mucho po, de los fármacos igual, ¿ya? A veces hay expectativas que pueden ser incorrectas, pero bueno, para eso estamos nosotros igual, para aterrizar, para enseñar, para educar es nuestra labor también. Em, y algo que yo tengo que decir, que esto pasa también tanto en tutores como en médicos veterinarios, etcétera, que hay persistencia de malas prácticas, a pesar de que hay información, estamos en una era de la información donde podemos acceder por todos lados, pero siguen existiendo malas prácticas igual. Entonces, en cuanto a todo esto, malas elecciones de fármacos, eh, malas dosis, combinaciones que a veces son desafortunadas, quitar fármacos, mezclar fármacos, a pesar de que a veces hay datos duros que dicen ciertas cosas, se hacen igual. Entonces, bueno, pero eso es como un compilado, lo que se me ocurre ahora en este momento de lo que más Ya. veo en consultas todos los días. Te Claro. podría decir, lo que he visto en este último mes es eso, ¿ya? Ya que estamos hablando precisamente más del uso práctico, de errores que se cometen ahí, hay algunas preguntas precisamente en el chat. Te las voy Veamos. transmitiendo. La primera menciona, ¿podrían, por favor, aborden el uso de escitalopram, que tengo colegas etólogos que lo recetan y dejan a permanencia? ¿Ves tu opinión respecto a eso? Wow, interesante.
y es citalopram más encima. Ya, mira, voy a partir como desde lo último hacia lo de atrás. Primero, el dejar a permanencia un fármaco es un tema sumamente delicado. Ya, tú no puedes llegar y recetar un fármaco a permanencia, salvo contadísimas ocasiones, ya contadas yo diría con los dedos de media mano. Entonces, eso es un tema sumamente cuestionable, a conversar obviamente con el profesional que esté ahí, ya el que está acá, el que firme esa receta, ¿ya? Eh, yo atiendo muchísimos pacientes y yo te diría que el 99% son casos complejos que requieren medicación, de los cuales yo te podría decir que 10 pacientes podrían estar medicados a permanencia, 10 de cientos. Por lo tanto, me parece un poco extraño que sean, a lo mejor si tú notas muchos, ¿ya? No sé. Eh, es raro, pero eso ya es un tema, ¿ya? Siempre se tiene que evaluar, en general los pacientes siempre tienen que llegar a una alta y esa alta depende del seguimiento que se haga, depende de la comunicación, etcétera, ¿ya? Los casos muy complejos, muy crónicos son los que siguen para siempre con un fármaco, ¿ya? Bien, eso es por un lado. Ahora, el uso de citalopram, si tú me preguntas a mí, yo no lo uso, no lo receto. ¿Por qué? Porque la verdad es que no ofrece ninguna ventaja comparativa en relación con otros fármacos, como por ejemplo el uso de fluoxetina, que yo ocupo bastante, de hecho es casi mi fármaco favorito, ¿ya? En muchas comparaciones con otros fármacos es el único. A mí la verdad no me interesa usar un popurrí de fármacos por creer que uso más, porque soy novedosa, no, no, ¿ya? De hecho, la citalopram, comparativamente con la fluoxetina, no tiene casi ninguna ventaja, ¿ya? Tiene una efectividad mucho menor, muchísimo menor, así que no te podría decir nada como a favor, ¿ya? No sé por qué lo ocupan, no sé, no te puedo decir mucho más, ¿ya? Así que respecto a eso, quizás sea como para conversarlo directamente con el profesional que lo recete y consultarle porque lo ocupa. Ya, pero eso. Al menos yo Y no lo se trata ocupo ni lo además recomiendo. de utilizar con base científica igual, o sea, si Es que esa ponemos es de la una pila los cosa. estudios que se han Hay hecho de con citalopram, fluoxetina o con son otros fármacos y muy, de sí, citalopram, los estudios que hay de citalopram, ¿cuántos deben haber? Como tres, no sé, dos, bueno, por ahí, y nada menos. particularmente prometedor Sí, tampoco, no hay entonces. nada prometedor tampoco. Entonces, no sé por qué lo están ocupando. Mm, Ya pasa muchísimo en esto que parte una persona ocupándolo y se sigue un poco la copia, ¿ya? mm, Justamente porque no hay un razonamiento detrás de eso, lo cual igual me parece preocupante y porque hay un desconocimiento. Entonces, bueno, no sé, desconozco qué hay detrás ahí, pero eso es lo que yo te podría comentar al menos, ¿ya? Saliendo muchas preguntas en el chat, yo creo que nos vamos a quedar precisamente pegados en esto, ya para que podamos ir conversando un poquitito más las inquietudes que puedan Sí, tener. sí. Comentan acá, doctora, uso fármacos. Respecto al uso de fármacos comunes como la fluoxetina, trazodona en cachorros, ¿se puede, si hay criterio? ¿Desde qué edad sería prudente? Tienes que considerar el momento de maduración hepática, que puede ser a los 3 4 meses. Y justo coincide también con, si tú eres un observador, un etólogo ya entrenado en esto, que justamente los trastornos comienzan a notarse a esa edad, ¿ya? Y si tú tienes un objetivo claro para el uso de fármacos, eres capaz de hacer un buen seguimiento, podrías comenzar con mucha precaución a esa edad, ¿ya? Eh, ¿Se puede si hay criterios? Sí, sobre todo subrayando y poniendo en negrita la palabra criterio, Mm, ¿ya? 4 meses te diría yo que es una edad para partir con mayor seguridad. super. Pregunta Amy Medina, socia de SecVech. ¿Cómo respondes a la preocupación de un tutor de que su perro o gato podría necesitar un psicofármaco a largo plazo o incluso para toda la vida?
Justo venía de un control antes de entrar a esto, estábamos hablando con una tutora de ese tema. Mira, si tú sabes, justamente, si tú ya tienes el diagnóstico claro, si tú tienes una buena comunicación y tú has sabido entrar en el fondo en esa familia y has podido explicar bien, creo que no hay un gran problema con eso, ¿ya? Obviamente aquí hay un 50% que es el tuyo y el otro 50% es la parte del tutor que pueda entender y todo eso, ¿ya? No todo depende de ti tampoco, eso está claro, ¿ya? Porque a veces igual pasa que nos enseñaron a que toda la responsabilidad como que está en nosotros, que si el tutor no responde es culpa nuestra y tampoco, pues si hay un 50 y un 50, ¿ya? Em, pero si uno logra hacer esa parte, el tutor fue receptivo en eso, creo que igual tenemos una gran parte lograda, ¿ya? La gran mayoría logra entenderlo. Ahora ya, bueno, si no se pudo, nada, pues no, no podemos hacer cargo de ese problema, pero sí hay pacientes que lo van a necesitar. Y también es un buen tema para ir reforzando sesión a sesión, porque que lo necesite para toda la vida no quiere decir que lo dejemos y no nos veamos nunca más. O sea, tú sabes que hay que ir haciendo también controles periódicamente para ir revisando y reforzando justamente esta necesidad. ¿Mm? Así es. Pregunta Alejandro por el uso de la paroxetina. Misma cosa. Ya, en Similar. general, mira, y haciendo un poco un redondeo, sertralina, paroxetina, citalopram, la verdad es que a nivel comparativo con y amitriptilina, ¿y cuál más me va faltando? El otro, ¿cómo se llama? Clomipramina. Son ansiolíticos que a nivel comparativo con fluoxetina no tienen mayor ventaja, ¿ya? Y de hecho, si tú los pones en una balanza, precio, dosificación, efectos adversos sobre todo, adherencia y muchas otras cosas más, lamentable o está bien o mal, la fluoxetina sigue siendo aquí la gran reina del baile, ¿ya? Entonces, aquí no hay nada que demostrar respecto a que no voy a ser mejor si ocupo paroxetina, que es más cara, que no, no, aquí no hay nada que demostrar. Ya, yo sé que hay muchos eh, literatura y muchas cosas que indican, pero también yo he pasado esto y los he probado, o sea, también se los puedo comentar, los he probado con pacientes y no estamos ya para perder mucho tiempo en probar tantas alternativas. Yo sé que algunos pueden funcionar, pero eso va a depender igual muchísimo del caso. ¿Mm? Siento que de alguna manera lo acabas de responder con lo que mencionas recién, pero voy a leer las dos preguntas que siguen para que sepan que los vimos Ya. y si quieres agregar algo que complemente lo que acabas de mencionar, igual se agradece. Menciona Amy de nuevo, algunos profesionales veterinarios y bueno, a veces adiestradores cuestionan mucho también el gran uso que hay de, se me acaba de mover el chat, dame un segundo, que justo alguien escribió algo y se corrió el marco de lectura. Cuestionan el gran uso que hay de fluoxetina en psicofármacos. ¿Cómo responde a esa preocupación? Y te leo al tiro la siguiente porque está relacionado con lo que mencionaba. Doctora, ¿cuáles serían las diferencias entre sertralina y fluoxetina para perros y en qué caso se utilizaría? Ya que varias veces se deja solo sertralina, dice. Y pregunta ahí respecto al precio. Que lo cuestionan los profesionales veterinarios, me parece que tienen que informarse, que tienen que asistir justamente a estas instancias, y me parece más preocupante porque no los veo en estas instancias, ¿ya? A mí me gustaría que nuestros colegas se informaran, y cuando a veces reclaman mucho que estas instancias no se dan, y no lo estoy viendo acá, ¿ya? Porque si se informaran, sabrían con bases fundadas que son fármacos que se tienen que usar y que no debieran preocuparse. Y además debieran preocuparse por el uso indiscriminado de antiinflamatorios, de antibióticos, de otras cosas, ¿ya? Pero bueno, en el tema de adiestradores también, o sea, yo creo que debieran aquí
Si supieran de neurofisiología y todo eso también, yo creo que no sería un problema ni sería un dolor de cabeza para ellos. Yo trabajo con adiestradores que sí conocen del tema y no es un problema para ellos. De hecho, ellos felices de trabajar con perros que estén medicados, se les facilita muchísimo el trabajo y logran los objetivos y felices todos, o sea, tutores, entrenadores, yo también, pacientes de alta, pacientes que no recaen, o sea, se forma ahí una conexión tremenda. Entonces, la preocupación viene normalmente cuando hay desconocimiento, ¿ya? Ese es el gran problema. Por lo tanto, la preocupación ansiosa, te diría yo, se combate con conocimiento. Y creo que ahí está nuestra labor de combatirla constantemente. Este es un trabajo de largo aliento, ¿ya? No, yo creo que vamos a jubilarnos en esto, Amy. Vamos a, no nos vamos a cansar de combatir esto todo el tiempo porque quizás esto nunca va a parar, este estigma de los psicofármacos, ¿ya? Y vamos a hacer este live y vamos a seguir hablando de esto las veces que sea necesario, ¿ya? Van saliendo muchas preguntas sobre, si bien teníamos preparados más o menos algunos temas que queríamos abordar, no sé si te parece que le demos prioridad precisamente a las preguntas para que sea algo más Sí, por interactivo y supuesto. resolver las dudas De que hecho, puedan tener y los lo de asistentes. Sebastián la quería contestar también. Las diferencias entre sertralina y fluoxetina, las dos son de la misma familia. Entre fluoxetina y sertralina también se han hecho estudios, ¿ya? En las cuales no hay mayores diferencias entre una y otra, pero son en humanos. De hecho, en humanos es más efectiva sertralina que fluoxetina. En mi experiencia profesional, fluoxetina es más efectiva que sertralina, ¿ya? Y en precio, fluoxetina es mejor que sertralina, ¿ya? No sé por qué dejan sertralina, te soy súper sincera también, no sé por qué. Normalmente viene desde el mundo de los humanos, porque escuchan que es más efectiva ya, entonces piensan que los perros y gatos también va a ser más efectiva. ¿Sabes yo cuando he ocupado sertralina en hembras preñadas? Es el único caso, eso es. Te transmito dos preguntas más que también están relacionadas de Valesca y de Alejandro. Valesca pregunta, genérico versus Zostac. Y Alejandro pregunta si hay alguna marca o laboratorio en particular que se recomiende, porque se habla mucho de la diferencia en psicofármacos pese a que puedan ser bioequivalentes. Fluoxetina Laboratorio Chile y Sostac. Mira, yo no sé si algo ha cambiado en el último año, pero el año pasado, comparando Fluoxetina Laboratorios Chile y Sostac, que es la marca de Laboratorios Chile, comparando los dos folletos, las dos cajas, es lo mismo. Lo mismo, tiene los mismos excipientes, colorantes, lo mismo. Yo no sé si de verdad es una broma o qué, pero es lo mismo, por si acaso. Súper. Y lo que preguntaban respecto precisamente a los genéricos o alguna marca que se recomiende más. Mm, no, la No verdad es que vamos yo a en este meter en camisa momento once no, varas, pero no, porque justamente con la fluoxetina ocurre un tema muy particular que la gran mayoría de los genéricos son casi todo lo mismo en cuanto a excipientes, sí. Salvo la marca más cara que es Prozac, que está por allá muy lejos. ay, Ujú. primero un micrófono, se lo pueden cerrar. No tengo acceso acá. Te transmito una pregunta que viene desde el chat que la comentan acá Amy y Paula, que dejó otra socia en el chat de ASECVECH. ¿Qué opinas del uso de floxetinas dividido en AM y PM? No debiera darse, no debiera suceder, porque por algo los fármacos tienen una cinética ya probada, salvo sea un tema particular de ese paciente que se justifique, pero darlo así como por que a mí se me ocurrió, no debiera pasar, ¿ya? Yo sí te puedo decir que lo he hecho por mi cuenta, por pacientes que tienen ciertos temas particulares, ¿ya? Pero darlo por iniciativa propia y aplicarlo a todos mis pacientes no debería ser. Ok, súper. Dame 2 segundos para ver. Bueno, se armó acá una conversación bien interesante. Básicamente lo mismo que veníamos conversando de los estigmas que hay respecto al uso de psicofármacos. Hay varios socios participando igual respecto a esa conversación.
Comenta John que el otro día habló con una tutora geriatra y decía que a los viejitos humanos les daba más sertralina que fluoxetina por el efecto de la inapetencia y para que no se les desnutrieran los viejitos. Dependerá de la condición corporal, claro, comenta él. Pero claro, tiene que ver con lo que comentas tú, que en el fondo es extrapolar evidencia que hay en humanos que Sí, no, que no claramente no es necesariamente. extrapolable a Sí. nivel de medicina veterinaria. Mm. Vamos a volver entonces, bueno, abordamos todas las preguntas que hay en el chat. Vamos a retomar un poco respecto a algunas cositas que queríamos conversar. Y en Ujú. ese sentido, bueno, precisamente veníamos de conversar antes que abordáramos las preguntas del chat de los errores que te toca ver recurrentemente en el uso de los psicofármacos, tanto de parte de colegas como de parte de tutores. Veamos un poquitito la otra parte. ¿Qué elementos es necesario conocer para que se usen correctamente los psicofármacos? El primero, la fisiología. Ya, yo creo que tú no puedes recetar un fármaco si tú no sabes de fisiología. Yo creo que ese es un tema quizás gravísimo que está pasando hoy en día y yo le hago mucho hincapié a estudiantes, por ejemplo, de veterinaria, que están saliendo. Le hago mucho hincapié a chiquillos que están, yo tengo alumnos en práctica, por ejemplo, ya tengo incluso colegas que hacen a veces pasantías conmigo y yo soy muy insistente con el tema de la fisiología y me doy cuenta que a veces hay ahí baches, que hay ciertos temas que todavía no se dominan. Y yo les digo, no, aquí no vamos a ir a aprender la dosis, no, a mí eso no. Primero, ¿cómo entra un fármaco? ¿Cuál es la fisiología primero del sistema digestivo, renal? ¿Ya? Primero eso, después vemos nombres de fármacos, que paroxetina, que sertralina, después eso. ¿Ya? Si no sabemos eso, no vamos a saber la farmacología real, los mecanismos, los efectos, las interacciones. Yo, ¿cómo le voy a explicar a una persona cómo se da una interacción, por ejemplo, a nivel hepático, en el fondo a nivel de citocromos, qué sé yo, si no me sé la fisiología hepática, ¿no? Imposible. Después, comprender que el paciente es un individuo. Yo estoy tratando a ese individuo, yo estoy tratando a Max, yo estoy tratando a Toby. Yo no estoy tratando un trastorno ansioso generalizado, ¿ya? Yo estoy tratando a Toby que tiene 6 años, que tiene un trastorno ansioso generalizado, pero que además tiene osteoartritis, que además tiene enfermedad inflamatoria intestinal, que vive en Santiago Centro, que vive con una señora de 75 años. Ya, ese perro estoy tratando, porque tiene muchas particularidades. ¿Ya? Debo saber igual etología general, porque si yo no sé lo que es normal, yo no voy a saber qué es lo anormal. Ya mis estudiantes del ramo de etología este semestre están hasta acá ya, porque yo todos los días les digo, oye, tienen que saber qué es lo normal para saber qué es lo anormal. Ya, todos los días les digo eso. Tienen que también leer el entorno, tienen que saber, porque a veces dicen, los fármacos no están funcionando, pero claro, a veces hay elementos que alteran, que dificultan que ese animal pueda llegar a un estado normal y los fármacos no hacen milagros, por cierto. ¿Ya? Debo tener un excelente ojo clínico para poder terminar de pesquisar todo el resto. Y sobre todo, una comunicación efectiva con el tutor, porque el tutor con los fármacos tiene miedo, tiene dudas, puede llegar a hacer cosas que a veces no son del todo correctas, pero yo debo tener paciencia, ¿ya? Si yo no sé comunicarme con el tutor, en este aspecto, mejor yo no hago otología. ¿Ya? Yo debo tener mucha paciencia y una capacidad muy buena de comunicarme, porque si no, voy a hacer malos tratamientos y los tutores van a hacer las cosas por su cuenta y pueden terminar provocando problemas. O van a abandonar el tratamiento y no va a pasar nada. Y ese perro o gato va a seguir con problemas. ¿Ya? Tan simple como eso. Y nos vamos a seguir quedando un poquitito con ese tema respecto a los errores que tienden a darse en el uso de psicofármacos. Ujú. Lo mencionaste de manera tangencial en varias de las últimas cosas que abordamos, pero ya de manera más concreta, ¿qué consecuencias crees que tienen estos errores en el uso de psicofármacos? ¿Qué implicancia puede tener en el paciente, en el tutor, en la medida que no se utilicen correctamente?
Bueno, las consecuencias son muy importantes para el paciente en primer lugar, para el tutor ya en segundo plano. Eh, Obviamente vamos a tener un uso inadecuado que va a traer consecuencias fisiológicas, que va a traer un bienestar inadecuado, va a traer resultados que no son consistentes en el tiempo o simplemente no van a haber resultados y va a haber una frustración generalizada, sobre todo en el tutor. Y esa frustración se nota y esa frustración normalmente se traspasa también a uno, ¿ya? Porque uno dice qué está pasando, por qué no funciona. Y eso normalmente es algo que a nosotros nos puede afectar muchísimo, ¿ya? Pero uno lo va aprendiendo en el tiempo, uno va aprendiendo a detectar este tipo de cosas. Pero sobre todo, ya se pierde también confianza, se pierde confianza mutua, tanto del profesional hacia el tutor como del tutor hacia el profesional. Y lo que hace el tutor es bien simple, ¿eh? Empieza a buscar a veces otra alternativa. Y hoy en día las alternativas están abiertas por todos lados. Va a buscar al Instagram, va a buscar al TikTok, va a buscar en la plaza, le dicen una cosa, los tutores de otros perros le dicen otras cosas, ¿ya? Entonces, muchas veces esas alternativas son complicadas porque puede que no tengan sustento, pueden ser peligrosas, entonces entran en un loop de manejos interminables que al final no resuelven el problema y se meten a veces en más problemas. Pero claro, el tutor está haciendo algo, está ahí. Entonces, a veces entramos ahí ya en otra serie de problemas. Claro, uno se pierde y abandona el caso, pero el problema nunca terminó, solamente mutó. Y eso es triste, por supuesto. ¿De dónde dirías igual que vienen esos problemas? Porque sabemos, hasta hace poco el ramo de etología se abordaba poco y nada en pregrado. Por suerte en los Mm, programas ya en los últimos años, transversalmente la gran parte de la universidad se está abordando un poco más. Pero también existen otra serie de programas de formación en posgrado, postítulo. ¿Crees que tiene que ver precisamente con eso? ¿Con falencias en la formación de los colegas a nivel de pregrado, a nivel de estos programas que están saliendo? wow, sí, una pregunta fuerte, pero sí. La verdad es que evidentemente hay un problema de formación a nivel, yo diría que global, global, ¿ya? Y esto de hecho no lo digo solo yo, esto lo manifiestan los mismos egresados de los mismos programas, que entran con muchas expectativas, muchísimas, y salen con expectativas muy bajas, ¿ya? De hecho, hoy día vemos espacios formativos que tienden a ser muy cerrados, te diría que hasta muy endogámicos, donde se repiten de manera incesante los mismos enfoques, enfoques que tú te puedes encontrar en los mismos libros de hace 15 años atrás, 10 años atrás, que son enfoques que igual ya están un poquito out, ¿ya? Enfoques que yo ya, de hecho, no comparto ni trabajo, pues se siguen ocupando, se siguen enseñando y ya no tienen aplicación y contrastan mucho con la práctica clínica real y con las necesidades que tienen los pacientes y los tutores de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que estos profesionales salen y buscan en su libro, buscan en sus apuntes, ¿dónde está la solución a este caso que está acá? Y no la encuentran. Y se desesperan porque dicen, este caso no lo vi, ¿dónde está? No, pues no está. Porque te están enseñando algo que sucedía hace 20 años atrás, 10 años atrás. Ya, eso ya no está. Tiene que ser algo aplicable ahora. Entonces, esto hace que muchas veces se esté enseñando desde la teoría, porque más encima, muchos de los formadores hoy en día son personas que son formadores desde la teoría, pero no desde la práctica, y enseñan desde esquemas, y hay una poca experiencia y poca variabilidad, ya desde lo que implican los casos realmente complejos. Entonces, eso va perpetuando de alguna manera el no poder resolver bien los casos, el que se sigan haciendo, sobre todo este miedo que hay con el uso de los fármacos. Esto a mí me llama muchísimo la atención de los egresados de distintos programas, que salgan con mucho miedo al uso de los fármacos, que no los quieran usar, ¿ya? Algo está pasando ahí.
Entonces, eso también perpetúa eh, la mala práctica, ¿ya? La impericia que se llama, que ese es un término, ¿ya? De dejar de hacer cosas por no saberlas. Y por eso también desde la asociación estamos tratando de que esto se expanda, de que esto cambie. No desde el punto de vista académico, sino que desde el punto de vista más profesional, desde la práctica real, ¿ya? Porque desde la asociación justamente somos un grupo de profesionales que trabaja, que está ahí, viendo todos los días casos. Entonces, justamente llevamos lo que está pasando al conocimiento de otros profesionales, de tutores, también de gente que está recién empezando en la etología clínica, para que ellos sepan cómo está la cosa, cuáles son los desafíos que realmente están sucediendo y que desde ahí ellos puedan complementar con la formación que ya tengan. ¿Mm? Y de paso aprovecho de dejar justamente esa invitación, ¿ya? Porque es súper importante que lo sepan, que claro, en la formación a veces no está todo, a veces falta complementar justamente con la realidad. Y hoy en día esa es una cosa que quizás nos estamos quedando un poco cortos, que la casuística, las necesidades están cambiando vertiginosamente. De hecho, 2024, 2025, 2026 va cambiando el estilo de paciente, el estilo de casos, la demanda de casos va cambiando muchísimo. Ya, aquí los que llevan trabajando más de 5 años, si hacen un recuerdo de cómo eran sus pacientes hace 5 años atrás, se van a dar cuenta de lo distinto que era todo hasta lo que es ahora. Nicole comenta en el chat a propósito de lo que comenta respecto a lo poco que se usan a veces los psicofármacos, el miedo que se les tiene o que se dejen como última alternativa. Comenta que le toca verlo mucho también con el manejo de dolor. Un temazo ahí. Uf, sí, Em, Se evita mucho usar fármacos, se prefiere el uso de productos más naturales. Em, Comparto la impresión totalmente con Nicole. Toca ver pacientes, al menos desde, desde lo que me ha tocado en lo personal el último tiempo, diría que la mitad de los pacientes que veo están con algún problema que genera dolor. Y buena parte de ellos o los vio algún colega y no les dejó nada, detectó dolor y no le dio mayor importancia y no se trató. O si lo trataron, tal como comenta Nicole, quedan con otras alternativas, pero nada que sea del todo suficiente, sin desconocer el sí, aporte que puede sí, hacer, qué sé yo. Vamos a mencionarlo, Traumel, que debe estar los bolsillos llenos ahí de Gil con tanto que lo ocupamos acá, pero hay sí, pacientes con los que no sí, termina de ser suficiente. Ya, entonces sí, sí. sí, totalmente de A acuerdo mí con me Nicole. enoja, a mí me enoja incluso más que el tema de los psicofármacos, el tema del dolor, porque el tema del dolor es un tema serio, Pasado por serio, alto, serio, totalmente serio. pasado por alto. O sea, el tema del dolor es una experiencia tan delicada, tan grave que se pase por alto. Y más Mm, encima el dolor sí puede llevar a un trastorno ansioso si no es tratado. Entonces, a mí me enoja muchísimo cuando es pasado por alto y no se toma en serio, que me parece de una negligencia, es una mm. negligencia absoluta, Hay un ¿ya? montón de dificultades ahí, porque claro, primero que todo, buena parte de los pacientes no se diagnostican, no logran detectarlo, y es entendible, es difícil detectar. Pero también pasa que en la medida que lo detectan, no lo tratan, como mencionábamos recién, no se les deja nada, o lo mismo que mencionaba Nicole, que a veces se trata, pero se trata con alternativas que no terminan de ser suficientes para el nivel de dolor con el que está el paciente. Entonces, qué Pero bueno es que que lo claro, eso, mencionan. eso Un también tema, te quizás indica cuál es para tu... otra reunión, otro Sí, conversatorio, yo por creo que da para supuesto. hablar Eso harto. te... De nuevo ahí está la palabra diagnóstico. Yo no respondería con nada más que diga Sí. diagnóstico. Ya, porque no estás haciendo un buen diagnóstico si no estás dejando nada para ese dolor. Están saliendo muchas preguntas ahora, qué bueno que nos estamos acercando un poquitito al cierre, pero las vamos a abordar Ujú, también, están súper sí. interesantes. Solange pregunta respecto al uso de alimentos con L-triptófano o snacks que se venden como calmantes. ¿Tienen realmente una utilidad? He visto que muchas veces comienzan su tratamiento desde ahí y posponen el uso de psicofármacos. Algunos perros y muchos gatos dicen que son muy ricos, para empezar, pero la verdad hay que ser muy serios también con eso, ¿ya? Uno, hay dosis que están establecidas en la literatura y no se condicen con las dosis
que presentan estos productos. De hecho, hay muchos productos que ni siquiera exhiben dosis que traen. ¿Ya? Muchos snacks que ni siquiera indican qué dosis de triptófano traen. Eso ya no es útil, eso no sirve, perdonando la expresión, no es útil. ¿Ya? Dos, para usar triptófano hay que cumplir una serie de requisitos a nivel de administración y eso nunca te lo indican. Por ejemplo, que el triptófano ojalá se tiene que dar con ciertas condiciones de ayuno, ¿ya? No puede entrar con otros alimentos, hay varias cosas, ¿ya? Si ya se da con otras comidas, tampoco sirve. Y tres, tiene que ser, o es útil, mejor dicho, en ciertos casos, problemas muy específicos. No es para todo, ¿ya? Yo he ocupado el triptófano en algunos casos, sí, pero muy específicos, ¿ya? Entonces no es para todo. Por lo tanto, creo que lo están ocupando netamente por marketeo, por tratar de vender algo con la excusa de que va a ayudar y no es así. Entonces, ¿tienen una utilidad? Sí, pero en los casos específicos, justamente tiene que recetarlos alguien que sepa del tema en las dosis que realmente sirvan. Cuando yo lo he ocupado, no recomiendo estos productos así como de vitrina, que yo le digo, en general mando a hacer o preparación magistral o ciertas cápsulas de ciertas marcas en específico. Y eso, pero no ocupo estos productos. Siguiendo un poco en esa misma línea, Alejandro pregunta, doctor, ¿usted deja algún coadyuvante, feromonas en gatos, aromaterapia? Pero monas cuando amerita el caso, y justamente ahí necesitas hacer una buena evaluación, ¿ya? Pero yo no dejo feromonas al azar, por ejemplo, si tengo dos gatos que se están peleando o un marcaje, no dejo feromonas enseguida, las dejo cuando llega el momento adecuado, en el caso que amerita, y también qué tipo de feromonas, no da lo mismo dejar tal o cual feromona. ¿Ya? Entonces, sí las ocupo. Aromaterapia también, pero no da lo mismo cualquier aceite. Va a depender en qué momento también lo incluyo y por qué. ¿Mm? Sí, eso es muy importante cuando tú vas a incluir alguna terapia complementaria, tiene que tener igual una razón de ser y un motivo. Paula comenta, siguiendo con la misma línea también, que cada vez se usa más CBD, sobre todo en temas de dolor, pero también en temas de comportamiento, agrega. Y en dolor hay más pruebas que en comportamiento. Y en comportamiento no hay nada todavía probado, por lo cual pensar que es un reemplazo a los psicofármacos que ya tienen estudios, eficacia, estabilidad, es un error por ahora, ¿ya? Y los beneficios que otorgan algunos psicofármacos en relación al CBD respecto a la farmacocinética y farmacodinamia y efectos adversos, ojo ahí, ¿ya? Puede llegar a ser peligroso y yo he tenido pacientes intoxicados por el mal uso y desconocimiento de este tipo de productos, por si acaso. Comenta Amy de nuevo, dice, claro, el perro o el gato no te puede hablar directamente y decirte lo mucho que está sufriendo y como no saben leer las conductas que hay escondido, me imagino que tiene que ver con el tema del dolor que veníamos hablando recién. Sí, no, de todas maneras, muy de acuerdo con Amy. John comenta, es súper bueno tener buenas relaciones entre colegas y derivar de forma oportuna. La semana pasada me tocó un paciente que se lamía excesivamente las patas, lo derivé a dermatóloga y tenía malacesia. Se trató y Mm, santo remedio, dice John. Antes andaba bien irritado. pobre. Eso es importante, que muchas veces nos llegan a nosotros casos pensando que son conductas, y claro que eran conductas, pero eran conductas derivadas de un problema orgánico, digámoslo, de un problema, y por eso hay que tener muy buen ojo clínico para detectarlo. Súper. Pablo Novoa, mandamos saludos también, socio de ASECVECH. ¿Podrían hablar del uso de pre y probióticos y su efecto sobre la disponibilidad de serotonina? Sí, los prebióticos en el fondo son todos los elementos, los compuestos que van a mejorar las condiciones de la microbiota, ¿ya? Y los probióticos ya directamente los organismos.
vivos, ¿no? Que se aportan a la microbiota. La disponibilidad de serotonina como tal, sí, obviamente no es toda la serotonina de la que acaba de disponer un individuo, ¿ya? Pero evidentemente que ayuda bastante a modular las condiciones ya mentales en este caso de perros y gatos, lo que estamos hablando, ya se nota cuando un animal está con ciertos problemas al respecto. Por eso cuidamos igual muchísimo la salud gastrointestinal y cuando tenemos pacientes con problemas gastrointestinales, hacemos todo lo que esté en nuestras manos para que se solucione lo antes posible, ¿ya? Por lo tanto, trabajar en conjunto con personas que sepan del tema es muy importante. No da lo mismo que nos llegue un paciente, por ejemplo, con problemas conductuales y enfermedades gastrointestinales descompensadas. No da lo mismo que llegue un paciente y nosotros lo estemos tratando y justamente sufra de diarrea, sufra de problemas de microbiota y no hagamos nada al respecto, tenemos que preocuparnos. Tenemos que saber justamente qué es un probiótico, qué es un prebiótico. Tenemos que saber a lo mejor si es necesario suplementar, ¿ya? Es una puerta nueva, es una ventana que tenemos que explorar como profesionales, no solo etólogos clínicos, sino que también como médicos veterinarios. John pregunta, tangencialmente relacionado con lo anterior, creo, si te ha tocado ver alguna correlación con la dieta BARF y problemas conductuales. No directamente, no, la verdad es que ahí sería como complicado, sí, pero porque depende de muchísimos factores, así que ahí no te podría contestar en este momento. Sí tengo varios pacientes que consumen dieta BARF, pero en general ha sido un poco consecuencia de que traen algún tema gastroentérico también, se han cambiado, pero así como correlación con problemas conductuales, claro, ahí habría que hacer Mm, un tema muy complejo en relación con, sí, no, sería muy complejo contestarte eso ahora en este mm, momento. Mm. bueno, se entiende. Ah, Soledad, estamos un poquito en la hora, abordamos Sí, de buena manera lo que estábamos conversando, salieron también todas las preguntas en el chat. No sé si alguien más, aprovechando esta última instancia, quisiera preguntar es algo ahora o más. nunca. Si no, te dejo paso para que puedas dar alguna idea de cierre respecto a lo que hemos conversado hoy día. ¿Hay algo que te gustaría transmitir como un mensaje para que la gente que hoy día nos acompañó se llevara a sus casas respecto a lo que hemos conversado? Sí, algunas ideas, así como de lo que también pude conversar con ustedes, y es que, bueno, en psicofarmacología el problema nunca va a ser el psicofármaco, que es la herramienta que nosotros ocupamos, sino que es el nivel de quien lo utiliza. ¿Ya? Esa es una cosa que yo siempre igual repito, y por eso mismo es uno el que tiene que trabajar en esto, es uno el que tiene que capacitarse, estas instancias están para poder capacitarse, para poder mejorar. Asimismo, el tutor también tiene un rol, aquí hay varios tutores, es elegir a quién se le confía el caso, ¿ya? Hoy en día los etólogos clínicos estamos muy diversificados. Hay etólogos clínicos que trabajan con cachorros, hay otros que trabajan con prevención, hay otros que trabajan en entrenamiento, hay otros que nos dedicamos justamente al hecho de tratar trastornos enfocados a psicofarmacología, etcétera. No todos trabajamos en todo, ténganlo claro. De hecho, a mí, por ejemplo, a veces me llegan, me preguntan si trabajo con cachorros, yo le digo no, no trabajo con cachorros, ya no. Yo trabajo en estos tipos de casos. No tengan miedo de preguntar, para que las cosas después no salgan complejas. Y no tenemos la obligación nosotros de tratarlo todo. Por eso es que igual nos vamos subespecializando en ciertos temas, ¿ya? Eso también es muy importante. Trabajar en red, trabajar en equipo. Los veterinarios a veces somos medios malos para trabajar. No nos enseñaron, parece, nunca a trabajar en equipo. Tenemos que ir abriendo eso, compartir criterios, discutir los casos. La idea es que justamente aquí como asociación vayamos compartiendo esos casos. Ya la próxima reunión tenemos un caso ahí para que vayamos discutiéndolo, ¿cierto? Actualizarnos. No es opción, no, es parte del estándar al que tenemos que aspirar, como en este caso etólogos clínicos. Pero cuando eso no ocurre, aumenta el riesgo de errores, de malas decisiones. Trabajar solo, trabajar por la cuenta propia, siempre nos va a dejar ahí.
a esa expectativa, ¿ya? Y por otro lado, les agradezco porque esta conversación fue súper buena, fue súper nutrida, fue súper diversa, ¿ya? Qué bueno que hayamos aprendido, yo también aprendí mucho de sus preguntas y qué bueno ver que todos compartimos más o menos como la misma duda, los mismos temores, las mismas cosas también, los mismos conocimientos y espero que vayamos también siguiendo este mismo camino en la asociación en conversaciones también futuras, quién sabe, volvemos a hacer a lo mejor otro conversatorio de psicofármacos, si es que quieren, si es que se da la oportunidad. Me gustó mucho haber partido al menos las actividades de este año y que haya sido este tema. Y muchas gracias No, también, Gaspar, por haber pero- conducido esta conversación. Nada, recalcar de nuevo lo mismo que hizo Soledad, ya agradecerles a todos por haber participado hoy día, por estar presentes, por participar activamente, que es lo que más se agradece en este tipo de instancias, cuando tenemos conexiones online, tener que estar hablando a la nada a veces puede ser un poco incómodo, entonces el hecho de que hayan podido participar con sus preguntas, participar de la discusión, se agradece un montón. Va a ser la primera de varias instancias, la idea es poder seguirlos viendo, ojalá. Y antes de cerrar, bueno, también, por cierto, hacer un pequeño hincapié, agradecer a todos los socios que se conectaron. Veo acá varios nombres conocidos, no puedo decir caras conocidas porque están todos con la pantalla, con la cámara apagada, pero se agradece mucho que estén acá. Ya esta instancia fue organizada por la directiva primariamente con la idea de poder servir precisamente a los socios. Evidentemente se agradece también la presencia de colegas, de tutores también, como comenta la doctora. Pero sobre todo que los socios puedan estar participando, se agradece muchísimo. Antes de irnos, les quiero pedir si, lo que puedan, pueden encender sus cámaras para tomar una pequeña fotito para tenerla de recuerdo como registro de esta actividad. No importa si están en pijama, yo sé que hay gente que está en pijama, así que no nos importa. No Se sean agradece. Yo tímidos. les aviso cuando la tomamos para que no se preocupen de nadie más. Pero, ya, la voy a tomar. Las 1, a las 2 y a las 3. Ok. Entonces, con eso cerramos esta jornada. Nuevamente les agradecemos enormemente la participación. Ya los invitamos a quedar atentos a futuras actividades. Pueden seguirnos a través de redes sociales, en Facebook, en Instagram. Vamos a estar publicando las actividades que vengan a futuros similares a esta o en otros formatos. Así que los invitamos a quedar atentos ya y poder seguir siendo partícipes de este tipo de instancias donde podemos conversar temas relevantes, ir aprendiendo ahí entre todos. Y nada, una vez más les agradecemos la presencia, ¿ya? Que tengan buen fin de semana. Un gusto verlos. Cuídense. Chao.